Saludos estimados estudiantes, en este video vamos a realizar la configuración de rutas estáticas en IP versión 6. Para esto tenemos una topología en la que tenemos direcciones IPv6 e IPv4 incorporadas. Ustedes ya tienen este documento en la plataforma correspondiente. Ahora vamos a ver los recursos que vamos a utilizar. Vamos a necesitar 3 routers Cisco 2911, están acá, 2 switches Cisco 2960, las 2 PCs, el servidor DNS y los cables de consola y Ethernet para la configuración, y la conexión. La primera tarea que tenemos que realizar es establecer la topología e inicializar los dispositivos. Y la segunda, realizar el cableado de acuerdo al diagrama de la topología, incorporando los módulos UTOST en el slot 0 de cada router para habilitar las interfaces seriales que están acá. Hagámoslo, vámonos al Pack Tracer. En el Pack Tracer incorporamos los dispositivos. Ahora incorporamos las UTOST. Ahora realizamos el cableado de acuerdo a la topología. El cableado es el que conocemos. Ya realizamos la tarea 1 y la tarea 2. Ahora realizaremos la tarea 3, que es configurar las direcciones IP4 e IP6 en las PCs. Las dos PCs las podemos observar acá. La PC1 tiene una dirección IPv6. La dirección IPv6 que tiene es la 2001 DB8 ACAD 2.1/2.2 barra 64, porque esta, recuerden que es la dirección de red. Es importante que diferencien las direcciones de subred en cada subred y que diferencien sus IPs en cada interfaz. Entonces, en la PC1 tenemos esta. En la PC2, fíjense, tenemos dos direcciones IPs. Tenemos la primera, que es una IPv6, que sería la 2001 DB8 ACAD 3/2.3 barra 64. Y la segunda IP, que es una IP versión 4, va a utilizar la IP 192.168.30.0.3. Entonces realizaremos la configuración de ambas PCs. Ingresamos al Pack Tracer, a las PCs. Conocemos la parte de configuración de IPv4, es la que comúnmente configuramos. Acá está el área de la parte de configuración de IPv6. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que ya viene por defecto la dirección del link local configurado, lo que veíamos en el tema. En realidad IPv6 viene con la característica de que todos los dispositivos que soportan IPv6 ya tengan incorporado su dirección local. Esta dirección del link local solo tiene importancia local dentro de una subred interna, digamos, para que se puedan conectar sin ninguna dificultad y sin ningún servidor de HCP. Entonces, hagamos la configuración como están los parámetros establecidos en la topología. La IP que vamos a asignar a la PC1 es la 2001 DB8 ACAD 2.1/2.2. El prefijo de la red es barra 64. El gateway es la misma subred, pero con terminación 2.1. Todo esto de acuerdo al diagrama. Y colocamos la IP del servidor DNS. En nuestro caso es subred 2, (2).
Ahora vamos a ir a la otra PC. En esta PC, de acuerdo a la topología, tenemos dos IPs que configurar. Una que es la IP versión 4 y la IP versión 6. Entonces vamos a configurar la IPv4. La IP que tiene es la 192.168.30.3. La máscara está con un /24 por defecto. El gateway por defecto es el 192.168.30.1. Y el servidor DNS, van a observar que el servidor DNS tiene dos direcciones IPs, una IPv4 y una IPv6. Este servidor va a trabajar como dual stock, entonces vamos a colocar la dirección IPv4 del servidor, que es el punto 3. Esto es en la parte de IPv4. Ahora vamos a configurar la parte de IPv6, que tiene como 2001 db 8 2.acad 2.3 2.2. El /64. El gateway por defecto, de acuerdo al diagrama, es el punto 1 de la misma subred. Y ahora vamos a colocar la IP del servidor DNS, la IP6 del servidor DNS, que es acá 2 2.2. Eso es todo. Ya configuramos la IP de la PC1, las dos IPs de la PC3, y configuramos también en cada PC las IPs del servidor DNS. En nuestro caso, para IPv4 192.168.20.3 y para IPv6 2001 db8 acad 2 2.2. Ahora vamos a pasar a la siguiente tarea: configurar el servidor DNS por defecto y asociar a la dirección upea.edu.bo con sus IPs. Ingresamos al servidor. Vamos a configurar primero las IPs. Este servidor tiene dos direcciones IPs, una que es IPv4 y otra que es IPv6. Este servidor va a trabajar como un dual stock porque trabaja con los dos tipos de protocolo. Hacemos la configuración. En IPv6 hacemos la configuración también, que es 2001 db8. Recuerden que el formato hexadecimal no hay dificultad si escribimos con mayúsculas o minúsculas. En nuestro caso es punto 2, es el /64. Si se fijan, acá tiene su dirección de link local configurado. Ahora vamos a configurar el gateway por defecto. Y vamos a configurar, bueno, eso es todo. Ahora nos vamos a servicios y elegimos DNS. Acá vamos a tener que configurar el dominio con las dos direcciones IP. Lo hacemos. Entonces, el dominio nos indican que sea upea.edu.bo. Vamos a incorporar primero la dirección IPv4, que es la punto 3. Lo adiciono. Ahora con el mismo nombre también le voy a adicionar la IPv6. Y lo adiciono. Habilito el servicio y eso es todo. Como siguiente paso nos dice que en los routers configuremos sus nombres, sus interfaces
DCE, habilitando clock rate y sus IPs. Ingresamos a los routers, configuramos el nombre, y lo primero que tenemos que hacer, nos pide, es que configuremos las direcciones IPs. En el caso del router 1 solo tiene direcciones IPv6. Para poder utilizar las direcciones IPv6, el comando que tenemos que utilizar antes de la configuración de la IPs es el comando IPv6 unicast routing, para que se puedan enviar y recibir paquetes IPv6 dentro de este router. Y lo configuramos. Con esto hemos habilitado el envío de paquetes IPv6. Ahora sí podemos ingresar a las interfaces. El comando para configurar las IPs en IP versión 6, recuerdan, es el IPv6 address seguido de la IP. Algo importante también es que seguido de la IP se coloca el prefijo de red, sin espacio. Luego levantamos la interfaz. Se levantó. Salgo de esta interfaz. Voy a ingresar a la interfaz serial. Configuro también la IP. Seguido del prefijo, y en este caso en el serial 000 teníamos el dispositivo DCE, por lo tanto hay que configurar el clock rate. Como nos los han pedido. Eso es todo en este router. Vamos a los demás. En el caso del router 2 tenemos una dirección IPv4 también configurado en el router, en la interfaz gigabit 00, que es la que se conecta con el servidor. Entonces la configuramos. Y levantamos. Configuramos el serial 00. También en la interfaz 001 tenemos dos IPs, una IP versión 6 y la IPv4. Se configuran. En esta interfaz teníamos un cable DCE, por lo tanto configuramos el clock rate. Y levantamos la interfaz. Realizamos lo mismo en el router 3.
Eso es todo. Ahora continuamos con el siguiente paso, la siguiente tarea. Ya estamos en la 6, que nos dice configurar las rutas estáticas IPv6 en el router 1 utilizando la IP del siguiente salto. Entonces, en el router 1 voy a configurar las rutas estáticas para que conozca a las subredes que no están directamente conectadas, utilizando la IP del siguiente salto. Quiero que observen que el router 1 tiene una subred directamente conectada y otra subred directamente conectada. La 1 y la 4 están directamente conectadas y necesitamos mostrarle el camino para que conozca la 2, la 5 y la 3, por lo que voy a utilizar 3 comandos IPv6 route para que conozca estas 3 subredes. Voy a utilizar la IP del siguiente salto. ¿Cuál va a ser la IP del siguiente salto del router 1? En realidad el siguiente salto va a ser acá, el 2.2. En otras palabras va a ser el 2001 DB8 ACAD 4 2.2/64. Esa viene a ser la IP del siguiente salto para mi router 1. Hagámoslo en el Pack Tracer. Ya en el Pack Tracer hacemos la configuración. Colocamos el comando IPv6 route. Vamos a hacer primero para llegar a la primera subred, a la subred 2/64, y colocamos la IP del siguiente salto que habíamos identificado, que era el DB8 ACAD 2.4/2.2. Esta es la ruta para conocer la subred 2. Ahora vamos a hacer el cambio para conocer la subred 5. Utilizamos la IP del siguiente salto, que sigue siendo la misma. Lo único que ha cambiado es la subred. Y ahora vamos a hacer para conocer la subred 3. Sigue siendo la misma IP del siguiente salto. Continuamos con la siguiente tarea. Estamos en el 7. Nos indica que en el router 2 debemos configurar las rutas estáticas para IPv6 utilizando la interfaz de salida. Y para la subred IPv4 utilizar la IP del siguiente salto. Entonces veamos en el router 2. En el router 2 conocemos esta subred, la subred 2, la 4 y la 5 porque están directamente conectadas, y no conocemos la ruta hacia la 1 y hacia la 3. Nos piden que hagamos la configuración de la ruta estática para IP versión 6 utilizando la interfaz de salida. Entonces estoy en el router 2, quiero conocer la ruta para llegar a la subred 1. Entonces la interfaz que voy a utilizar para ir hacia esa subred es la serial 000. En el caso de la otra ruta donde yo necesito conocer cómo llegar a la subred 3, la interfaz por donde voy a salir a buscar la ruta tendría que ser la serial 001. Ahora, en este caso, en toda esta parte de la topología, tenemos tanto IPv6 como IPv4 en todas sus interfaces. Tenemos en todas sus interfaces, por lo que nos dicen que la configuración de la ruta estática para IPv4 lo hagamos con la IP del siguiente salto. Entonces, en el router 2, solamente considerando direcciones IPv4, yo conozco esta subred y esta subred. La que no conozco en IPv4 es la 30.0. Entonces, para llegar a la 30.0 tengo que utilizar la IP del siguiente salto. La IP del siguiente salto para el router 2 vendría a ser la 192.168.50.1. Y eso es todo. Entonces vamos a realizar esa configuración. Son 3 instrucciones, 2 con la interfaz de salida, serial 000, serial 001, y la tercera con la IP del siguiente salto
con la IP 192.168.50.1. Ya en el router hacemos la configuración. Para llegar a la 1 hacemos la dirección de subred y la interfaz de salida, que en nuestro caso era la serial 000. Ahora vamos a hacer la ruta para llegar a la subred 3, que viene a ser la interfaz de salida serial 001. Y ahora vamos a configurar la ruta estática para IP versión 4, que la subred a la que necesitábamos llegar era la 30.0 con máscara /24, y para configurarla nos decían que lo configuremos con la IP del siguiente salto, porque de esta forma se hace más específica la configuración, y lo aplicamos. Continuamos con la tarea que sigue, que es la tarea 8. En el router 3, configurar las rutas estáticas IPv6 utilizando la ruta por defecto, y para la subred IPv4 utilizar la IP del siguiente salto. Hagámoslo. Fíjense, en el router 3 yo tengo dos subredes directamente conectadas, la 5 y la 3. Entonces yo necesito conocer la 2, la 4 y la 1. Una forma para hacer esta configuración es utilizando la ruta predeterminada o la ruta por defecto. Básicamente lo que hace esta ruta por defecto es decirle al router: si tú quieres conectarte a otra subred que no tienes conectada, a otra que no conozcas, la ruta que debes seguir es esta. Eso es lo que le decimos al router. En nuestro caso, la configuración de la ruta por defecto se hace con 2.0 seguido de la IP del siguiente salto para el router. En este caso, el router 3 tiene como IP del siguiente salto el 2.2 de la subred 5. Entonces, cuando tengamos que configurar, vamos a decir IPv6 route /0, que es el formato de la ruta por defecto, seguido de la IP del siguiente salto, en nuestro caso 2001 DB8 a CAT5 2.2. Y con eso tenemos configurada la ruta por defecto para el router 3. En el caso de la subred que está trabajando con IP versión 4, nos piden que utilicemos la IP del siguiente salto, y estamos hablando de la IPv4, ¿no? En este caso, para el router 3, la IP del siguiente salto, porque queremos conectarnos o queremos salir del router, vendría a ser la 192.168.50.2. Esta vendría a ser su IP del siguiente salto. Ahora, este router 3 requiere que se incorpore una ruta, porque vamos a necesitar que esta subred a la que está directamente conectada, la IPv4, y esta otra a la que se encuentra directamente conectada, le permitan de alguna forma tener una ruta para llegar a la subred del servidor de DNS. Entonces, por eso es que estamos haciendo la configuración también en este router. Ahora pasemos al pack tracer. En el router 3 empezamos la configuración. Colocamos el comando IPv6 route para las rutas estáticas. Por defecto se coloca el formato /0 seguido de la dirección del siguiente salto. Eso es todo. Con esta sola ruta por defecto, el router 3 va a poder llegar a cualquier subred IPv6. Ahora vamos a hacer la configuración de la ruta estática para las subredes IPv4.
porque la subred que necesitamos conocer es la 20.0/24 y lo vamos a conocer con la IP del siguiente salto. Con esto ya tenemos completamente configuradas las rutas en todos los routers y vamos a verificar conexión. Ingresamos a la PC1 y hacemos ping en primer lugar a nuestro gateway por defecto. Como ven, hace ping sin ninguna dificultad. Vamos a ir a la siguiente subred. Vamos a hacer ping a la subred 4, al router 2 en la serial 000. Llega sin novedad. Vamos a hacerle ping ahora al servidor, que es la subred 2.2. Llega también. Ahora vamos a hacer a la serial 001 del router 3, que es la subred 5, 2.1. Llega sin novedad. Y vamos a llegar por último a la otra PC, que es la subred 3, doble 2.2. Y llega sin dificultad. Entonces hemos observado que existe conectividad sin dificultad de extremo a extremo utilizando la dirección IPv6. Ahora vamos a hacer la verificación desde la PC que está trabajando con IP versión 4. Ingresamos a la otra PC y hacemos ping a nuestro gateway por defecto, que era 2001 DB8, 2 puntos acá, 2.3, doble 2.1, y llega sin dificultad. Ahora vamos a llegar al router 2 en el serial 001. Acá está trabajando con la subred 5, doble 2.2. Y finalmente voy a ir al servidor DNS, que es la subred 2, doble 2.2. Llega sin mayor dificultad. Ahora en este lado de la red también tenemos la conexión con IPv4. Vamos a probar también esa conexión. Vamos a llegar a nuestro gateway primero. Llegamos sin dificultad. Ahora vamos a llegar al router 2 en el serial 001. La subred es la 50.2. Llegamos y también vamos a hacerle ping a la IP4 del servidor DNS. En este caso era la 20.3 y llegamos sin problemas. Ahora lo que vamos a hacer es verificar el servidor DNS. Voy a colocar el nombre upea.edu.bo. Voy a verificar que existe conectividad y el servidor DNS está trabajando sin dificultad. Vamos a verificar lo mismo en la otra PC. Como verán, en ambas PCs me permite llegar al servidor DNS. Un aspecto que es importante conocer es la verificación de los comandos configurados en nuestros equipos. Los comandos para revisar la configuración son básicamente el show IPv6 IP Interface Brief y el show run. Veámoslo en los routers. Ingresamos en el router 1 y aplicamos el comando show IPv6 Interface Brief. Si ustedes observan, nos muestra las interfaces que tiene configurado el router 1 y nos muestra
las direcciones IPv6 configuradas. Fíjense, esta es la local, que tiene por defecto configurada, que ya viene configurada dentro de los dispositivos para poder conectarse, y la que nosotros hemos configurado, ¿no es cierto? La punto 1, en este otro caso tenemos la 4.1, y nos muestran tanto como está su estado en la capa 1 como en la capa 2, y nos dicen que está arriba. También puedo utilizar el comando show running config, que nos muestra la configuración que hemos realizado en este dispositivo, ¿no? Las rutas, las IPs asignadas. Ahora revisemos estos comandos en el router 2. Como verán acá, igual nos muestra las direcciones configuradas y nos muestran que están levantadas. También puedo hacer el comando show running config y me va a mostrar en las interfaces las direcciones IPs que tengo configuradas. Y acá pueden observar que en la serial 001 tengo la dirección IPv4 como la dirección IPv6 configurada. De esta forma hemos acabado este laboratorio, que básicamente nos muestra la configuración de rutas estáticas utilizando el protocolo IPv6. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, pasen por la plataforma para revisar las actividades pendientes.